efectivamente, esta semana el tema de que se trata es el del discernimiento. Es un punto muy clave en todo el ejercicio del ministerio exorcístico, porque, y siempre pues, en el ejercicio del ministerio sacerdotal. En nuestro caso se trata de discernimiento exorcístico, saber discernir los espíritus, saber discernir cuando estamos ante algo que es de Dios y algo que no es de Dios, ¿no? Es el punto de que se trata, ¿no? Por ejemplo, temas que vamos a tratar, pues el discernimiento de lo sobrenatural y de lo preternatural. En el Apocalipsis se dice que cuando el anticristo actúe, realizará una serie de acciones que engañarán a muchos, que harán que la gente piense que eso es de Dios, que es algo divino, cuando simplemente se trata de acciones que superan la naturaleza humana, es preternatural, fuera de lo natural para el hombre, pero no fuera de la naturaleza creada, que es posible a los ángeles. Y porque los ángeles, al no tener cuerpo, tienen poder directo sobre la materia y pueden realizar cosas que nosotros no podemos realizar. Por eso, se trata de discernir en el plano de lo sobrenatural y lo preternatural. Esto pues es clave y es fácil si no estamos atentos, pues que nos poder ser engañados, ¿no?, por los espíritus. Discernir, por ejemplo, entre un taumaturgo o un curandero ocultista. Decir, bueno, esto es un milagro que ha hecho el Señor, es un milagro pues, que se hace en nombre de Dios, o por el contrario, se trata de un curandero que está actuando por el poder de los demonios, que sana determinadas cosas que son posibles a los espíritus, a los ángeles, y que en cambio pues, no son posibles al hombre y que nos puede parecer que es algo sobrehumano, es sobrenatural, pero que no, que es simplemente sobrehumano, es preternatural, ¿no? También se trata de discernir lo sobrenatural y lo preternatural en el plano de si se trata de un don de profecía o se trata de una pitonisa o de un pitoniso, de una adivinación de lo que pueden conocer los demonios, ¿no? También se trata de discernir si estamos ante una enfermedad, una cuestión psiquiátrica, que esto pues es muy común, o por el contrario se trata de algo de origen espiritual. Yo recuerdo que pues, un psiquiatra pues, de catalán, que en un programa que hizo la televisión catalana, creo que se lo conté, porque había dos obispos de Cataluña que habían instituido exorcistas, y entonces la televisión organizó un programa y había invitado pues, a un psiquiatra que decía que esto no es algo que esto simplemente es un fenómeno de desdoblamiento de personalidad, ¿no? Entonces, claro, yo le puse una serie de ejemplos. Dice, bueno, pregúntele usted, le dije al periodista, antes de que usted me pregunte a mí, quería yo aclarar que no se puede ser intrusista, uno no se puede meter en un terreno que no es el suyo. Por ejemplo, dígale usted a ese señor psiquiatra que está ahí en el plató, pues que pregúntele, por favor, que cómo interpretaría pues una persona vomita una masa de barro tamaño calabacín, qué tipo de desdoblamiento de personalidad se trata, ¿no? O qué de personalidad se trata si un anciano decrépito levanta con una mano una mesa pesadísima, ¿no? O fenómenos de estos, ¿no? Que vamos a ver también cómo discernir, cómo saber si se trata de algo divino o de algo diabólico, de algo preternatural. Digo diabólico porque los ángeles bienaventurados respetan el orden de la naturaleza y no se prestan a, pues eso, ¿no?, a cosas
que son propias, o sea, que cuando los seres humanos tratan de realizar o de saber cosas que no se pueden hacer por los medios naturales, ¿no? También el discernimiento concierne a otro punto que, pues, que me sucedió cuando estuve en Ecuador, en Santo Domingo de los Colorados, porque el señor obispo don Bertrand Vic, de origen suizo, de Cantón de San Galen, pues me invitó, pues, a dar un curso de exorcística a todos los sacerdotes de su diócesis. Pues ahí hubo un día, uno de los días por la tarde, que hicimos una sesión práctica de oración de liberación y pues nos aparecieron unas almas perdidas, ¿no? Estábamos allí, pues la mayoría de los exorcistas de Ecuador que habían venido al curso se habían sumado, y luego pues un grupo hasta en total 23 o 24 sacerdotes de la diócesis que tenían interés por participar, porque ahí el obispo dijo que solo participaran aquellos que el espíritu les moviera a participar, si veían que se iban a sentir pues incómodos o perturbados por participar en una sesión de exorcismo, pues, o de oración de liberación, pues que no lo hicieran porque no había ninguna necesidad, ¿no? Entonces estuvimos unas 20 y pico personas, y al acabar, cuando ya se vio que los demonios se habían ido, pues aparecieron unas entidades, que se trataba de un chico de 34 años, me acuerdo todavía del nombre, la chica no me acuerdo cómo se llamaba, que era una niña de 4 años, ¿no? que eran difuntos y que pues aparecieron ahí en esa oración, ¿no? Y fue muy ilustrativo porque facilitó que los asistentes tuvieran esa experiencia, que es muy frecuente, que es muy posible que uno pueda encontrarse en este ministerio, que es y hay que saber distinguir, ¿no? Porque uno puede pensar porque se trata de un demonio que está engañando, como pensó el Padre Amor durante unos años, o por el contrario, que se trata de un difunto que todavía no ha aceptado su muerte, que está en el purgatorio y que está esperando, por así decirlo, que se le ayude con las oraciones a encauzarse en su purificación, ¿no? Bueno, pues de esto es de lo que vamos a hablar en esta sesión que nos corresponde ahora, ¿no? Entonces, estos temas vienen tratados en la página 67 en la página 67 del libro, y también en la página 45, cuando se habla de la posesión diabólica, de esos 5 signos que era el ritual para averiguar y para discernir si es una posesión diabólica o no, ¿no? O es una cuestión puramente psiquiátrica, si estamos ante una cuestión psiquiátrica, ¿no? Bueno, pues vamos pues al tema, a este tema del discernimiento. Si acaso podríamos empezar por cuestión de orden, pues iríamos a la página 40, voy a ir a la página 45 del libro para el tema de los signos que da el ritual para el discernimiento de si se trata de una cuestión puramente psiquiátrica, ¿no? Este punto del discernir entre lo psiquiátrico y lo espiritual, lo que tiene un origen espiritual, una perturbación, pues es algo que a mí me gustaría subrayarlo, porque es muy frecuente que caigamos en ese error que dice el Papa. El Papa Francisco, como le han recogido los obispos de Estados Unidos en su libro Reprendiendo al Diablo, en inglés, pues él aclara que uno de los errores, y es un discurso que dio a la penitenciaría, al congreso anual de la penitenciaría apostólica sobre fuero interno, que se hace en enero, febrero de cada año, y entonces el Papa participa
con un discurso en ese congreso anual, ¿no? Y en ese año era sobre espíritu y psique. Y decía que uno de los errores más frecuentes que cometemos los sacerdotes o los diáconos, los ministros de la iglesia, cuando nos viene alguien y tal, a la hora de mandarlo al exorcista o a la hora de no mandarlo, es caer en el error de que por el hecho de que pueda haber una afección psiquiátrica, o sea, un trastorno de tipo bioquímico en la persona, un trastorno de tipo fisiológico en su neurofisiología, un trastorno, por lo tanto, psiquiátrico, pues que ya descartar que además pueda haber un origen espiritual. De la misma manera que si hay un trastorno de personalidad psicológico, pues una persona que tiene una neurosis o tiene una psicosis, que tiene un trastorno narcisista de personalidad, que tiene lo que sea, ¿no? Pues una psicopatía o un tal, pues que por el hecho de que eso exista, descartar que pueda haber un origen. Sí. Entonces, y es muy frecuente que nosotros, los sacerdotes, caigamos en el intrusismo profesional de meternos en el plano que no nos corresponde, ¿no? No, los problemas hay que acometerlos, el ser humano tiene 3 dimensiones, desde las 3 dimensiones de la persona. Desde la dimensión espiritual, acudiendo al Señor con la oración para que sane, desde la dimensión psicológica, corrigiendo actitudes que esa persona tiene, pues por la educación que se le ha dado, por traumas que ha tenido, porque ha sido abusado, porque ha sido maltratado, porque ha sufrido bullying, porque entonces tiene heridas desde la gestación, desde el seno materno. O sea, es una persona que tiene a lo mejor una patología, un cuadro muy claro, pues que hay que ayudarle a corregir, de unas actitudes que hay que ayudarle a corregir. Y ahí están por las distintas escuelas psicológicas. La pena es que a veces, al no respetar una antropología completa del ser humano, pues una antropología integral, pues se quedan mancas porque pues si es una psicoterapia cognitivo-conductual, pues sí, le das unas pautas de entender su situación, unas pautas de conducta, pero no vas a la raíz, ¿no? Es como el que le da una pastillita, pues decir, mire usted, cuando se pone nervioso, en lugar de estrangular al que tiene delante, pegue unos golpes al punching ball y entonces pues ya desfoga toda su agresividad y todas esas cosas. No, pues eso no basta, hay que ir a la raíz de por qué esta persona tiene esta agresividad, qué desequilibrio, qué tristeza, cuál es el origen de su trastorno, ¿no? Entonces, pues a veces eso, ¿no? Las propias escuelas de psicoterapia, pues descartan a lo mejor lo sistémico, que es el tema contexto de relaciones humanas, lo familiar, o descartan hacer una historia clínica, como hacía el psicoanálisis, pero claro, el psicoanálisis está muy desacreditado porque como parte de un prejuicio erróneo, que es que todos los traumas tienen un origen sexual, y no es verdad, todo trauma sexual tiene una repercusión en el resto del organismo de la persona, pero no todo trauma tiene un origen sexual. Entonces quedó muy desacreditado por su ineficacia, cuando es importante hacer una historia clínica del paciente, cosa que no hacen los cognitivo-conductuales, ni los sistémicos, ni la psicología humanista, son muy limitadas, ¿no?, las corrientes actuales, porque han partido de un enfrentamiento a la psicología cristiana y se han dejado invadir también de manera importante por la nueva era. Hace una semana precisamente di una conferencia sobre ese tema que está grabada y tal, y que es un tema pues que de una actualidad. También ha salido publicado un documental de unas entrevistas que nos han hecho sobre el tema de la nueva era hace 2 semanas y pico. Un buen periodista que ha hecho un trabajo, una película documental muy interesante, ¿no?, con gente que ha estado en el yoga, en el reiki, en estas terapias alternativas, ¿no?, que han estado hasta el cuello dentro, han sido maestros de estas cosas y que han sido entrevistadas
para hablar de esos puntos. Bueno, pues digo que hay que atacar, y es importante contar en un ministerio exorcístico, pues, y con cualquier sacerdote en su acompañamiento pastoral, tenemos que tener siempre algunos terapeutas, psicólogos o psiquiatras que tengan una antropología cristiana, es decir, que sean personas, si es un psiquiatra, que no se desentienda, que empastille a la persona y se desentienda de hacerle una psicoterapia adecuada, que se la haga o que le mande al psicoterapeuta, y si él no tiene tiempo para eso, pero que no sean pues estos psiquiatras, que es muy frecuente, que empastillan a la gente y no le resuelven nada, ¿no? La dejan calmada, anulada, zombie, pero nada más, ¿no? Entonces, pues es importante contar con psiquiatras que tengan en cuenta la dimensión psicológica y la dimensión espiritual de la persona, no solo la dimensión fisiológica, bioquímica. Eso es importante. Luego es importante que tengamos también referentes de psicoterapeutas, psicólogos, que tengan una antropología cristiana, que sepan, pues, además de enviar pues, a un psiquiatra cuando hace falta ese apoyo, porque hay una cuestión bioquímica que hay que curar, que hay que remediar, importante, pues, un trastorno obsesivo-compulsivo. Bueno, pues hay que ver, ¿no? Pero que tenga en cuenta también el aspecto espiritual, ¿no? Porque muchas veces, pues un trastorno de estos, por ejemplo, le das la medicación que le das y que se suele dar y no le hace ningún efecto, porque su origen es espiritual. En cambio, le rezas y resulta que se le quita el trastorno, ¿no? O sea, es importante contar con personas a las que poder acudir, tanto si uno es un sacerdote que no es exorcista, pero que tiene que hacer acompañamiento espiritual, como tenemos que hacer, ¿no? Y contar con personas a las que acudir, porque nosotros no nos podemos meter a hacer de psicoterapeutas, ni aunque el acompañamiento espiritual suponga un beneficio psicológico indudable y un beneficio fisiológico indudable en las personas, que les da paz, empiezan a dormir, empiezan a estar de otra manera. Eso es indudable, pero nosotros no somos psiquiatras, ni nosotros somos psicoterapeutas, ni podemos caer en ese problema que dice el Papa de la psicologización del ministerio exorcístico o del ministerio de liberación. ¿No? Y a mí de verdad me da mucha pena cuando en un ministerio pues una persona se le dice, no, usted vaya al psiquiatra y tal. Oiga, mire usted, déjese de psiquiatra, señor vicario general, que a lo mejor, pues claro, la gente va al vicario general. Cuando tiene un problema, lo pasan al vicario. Y el vicario general le dice, vaya usted al psiquiatra. Oiga, vamos a ver, si va usted, normalmente es que habrá ido a tropecientos psiquiatras o psicólogos. Y si va a la diócesis, es porque hay un problema, hay algo más, hay un plus. Usted, por si acaso, páseselo a algún sacerdote que entienda un poquito de sanación y liberación y no le diga que rece un Padre Nuestro, porque ahora eso es una faena, eso es mandar a la gente a los brujos, que acaben yendo a brujos que mejoran momentáneamente porque el diablo les quita un demonio, otro demonio, pero les mete tres, porque así negocian siempre los diablos, ¿no? Los brujos a través de los diablos, ¿no? Entonces, pues ese es un punto importante. ¿Qué signos tenemos? Pues eso es fundamental para discernir si se trata que, con independencia de que haya trastornos psicológicos, porque eso es muy frecuente, nos encontramos con personas atacadas y que han resultado demolidas, deshechas. Es decir, pues además de haber esos trastornos psicológicos, si hay algo espiritual. ¿Y de qué se trata? Pues mire, Santo Tomás de Aquino decía que para discernir las facultades se distinguen por sus objetos, por sus actos, perdón, y los actos se distinguen por sus objetos. Es decir, se trata de saber de qué estamos hablando, cuál es el problema. Entonces, dice el ritual, si una persona, con independencia de los trastornos que tenga, habla una lengua desconocida, una lengua muerta, por ejemplo, que la persona no conoce, o una lengua viva, pero que la persona no conoce, o esa persona entiende al que la está hablando. Tú te pones a hablarle en griego, o en hebreo, o en latín, y la persona poseída te responde, te entiende, se pone como una moto y te responde. Que tú le dices, pues, in nomine Jesu, dic mi nomen, dime tu nombre, nunc, dime tu nombre ahora.
Y entonces, claro, si la persona te responde en latín diciendo no me da la gana de, no quiero, pues entonces dices, aquí puede haber algo. O si te está hablando en una lengua desconocida. O sea, hay muchas veces que han grabado a poseídos y lo han llevado especialistas y se han encontrado que está hablando en sánscrito, que esto no se estudia, digamos, el hebreo, el arameo, el siríaco, el latín y el griego. Bueno, son lenguas poco conocidas, pero que se estudian, ¿no? Y que tal. Pero claro, el sánscrito o cosas así, pues no. O sea, eso es algo que excede las fuerzas de la naturaleza humana. Y con independencia de que la persona esté como las maracas de Machín, que diríamos, ¿no? O sea, que esté mal. Segundo, movilizar cosas distantes. O sea, lo que es telepatía, control mental. O sea, el ser humano es uno de los dogmas de la fe católica, la unión sustancial de espíritu y cuerpo. Es decir, que no tenemos un espíritu unido a un cuerpo, no. Es que nuestro espíritu es un espíritu corporeizado y nuestra corporidad es una corporidad espiritualizada. Somos una única sustancia, a la vez espiritual, y que por tanto nuestro espíritu no puede hacer nada sino a través del cuerpo. Y en consecuencia no podemos, si no es a través de nuestro cuerpo, no podemos mover cosas a distancia, no podemos averiguar cosas a distancia, sino a través de instrumentos materiales o del recurso a los demonios. Por tanto, que una persona movilice cosas a distancia, ahí hay algo que está interviniendo un espíritu maligno. Tercero, conocer cosas ocultas. Me acuerdo de cuando una chica que me trajo un psiquiatra de aquí en Madrid, que todavía no me he despejado porque hemos estado esta mañana en bicicleta, montando en bicicleta, hacía mucho, 2 años que no montaba, y hemos acabado rendidos, que el café me despejo. Bueno, pues digo que esta chica me la trae el psiquiatra y digo, oiga, doctor, ¿usted por qué? José María se llama. ¿Por qué me trae esta chica? Y dice, pues mire usted, porque se está aterrorizada la enfermera por el trance que ha tenido y porque estando en trance yo le agarré algo en el puño y le dije, ¿qué tengo aquí? Era una medalla. Entonces me describió, ella no conocía porque estaba en un estuche, no conocía de qué se trataba. Me describió la medalla, era la primera vez que estaba en mi despacho, no había husmeado nada, o sea, y me describió la medalla, el anverso, el reverso, detalladísimamente. Ese conocer cosas ocultas o que estás rezando y de pronto están en un grupo y de pronto dice, ha llegado ese, que es el sacerdote, sabe perfectamente que está llegando el sacerdote sin que haya tenido oportunidad de saberlo. En cuarto lugar, dice el ritual, manifestar fuerzas por encima de la edad o de la condición del sujeto poseído. Si es un anciano decrépito, si es un niño que manifieste pues, una fuerza. Me acuerdo pues, de una oración que estábamos realizando en la que le dije a Gianni, a un auxiliar que es un mexicano que se dedica a la comunicación, al tema de informática, es un hombre pues muy fuerte, alto, yo no sé lo que pesará, 100 y muchos kilos, ¿no? Y le dije, pues siéntese usted en los pies de este, porque me habían dicho que levitaba, para que no nos moleste y tal, y estábamos varios auxiliares, estaban los papás de este chico que tenía 32 años y tal, y bueno, pues empezó a levitar y se llevaba por encima hasta que le mandé que se estuviera quieto y que no supiera más. Pero eso, si una persona, o sea, transgrede las leyes de la naturaleza, pues te da pie a pensar que esto. Entonces el ritual dice que se suele considerar indicativo cuando hay varios de estos factores juntos. Si a lo mejor solamente se trata de uno, pues hay que estar a la expectativa,
pero esto, y que de todos ellos el más importante es la aversión a lo religioso, una aversión desaforada a lo religioso. Eso es quizá es lo más importante. Siempre cualquier otro signo que pueda haber siempre va acompañado de esa, que la persona cuando entra en una iglesia tiene unos dolores tremendos, que tiene unas cosas. Yo me acuerdo, últimamente me han contado de un caso de una persona que ha estado pues manifestando unas vejaciones durante un tiempo, hasta que llegó un momento, a base de seguirle rezando, que ya se manifestó que había una posesión subyacente, ¿no? Y que hasta ese momento no se había sabido, ¿no? Que existía esa posesión, ¿no? Entonces, pues eso puede suceder, o sea que la persona, pues al principio no dé la cara y luego, pues hay que estar muy atentos, ¿no? Un gesto, yo siempre suelo mirar a los ojos, porque cuando hay algo a veces se esconde y notas a alguien que ha desaparecido de esos ojos, un tic descontrolado, al principio puede darte pie a que que esa persona tenga unas percepciones extraordinarias que solamente perciben los demonios o los que están poseídos. Me pasó con una que estuvo un año rezándole hasta que al final salió los 7 demonios que tenía y el demonio mudo, que era el octavo, y los tenía escondidos. Y todas las semanas una oración de liberación, haciéndosela hasta que ya el Espíritu me puso pregunté en el nombre de Jesús, dime quién eres, y salieron uno detrás de otro, cada uno de esos demonios, dieron la cara. O sea, hay que no ser ingenuos. O sea, de las cosas peores que nos pueden pasar es ser unos simplones, simplificar. El mundo de los espíritus es un mundo muy complejo y muy rico, porque cada demonio, como dice Santo Tomás de Aquino, rompe el molde, no se repite. Cada demonio es distinto de los otros. Y entonces no se puede andar con 4 recetitas, ¿no? Hay que estar muy atentos y eso. Bueno, entonces, pues hay que estar eso, al tanto de si hay realidades preternaturales, fuera de lo normal, como decía antes, una persona vomita o echa un clavo. El padre Amor, que tenía un humor un poco curioso, pues él tenía el humor de conservar objetos que habían expulsado los demonios, ¿no? Entonces, pues eso. Y tenía pues clavos, cadenas, una serie de botes y de cosas, ¿no? Verdaderamente truculentas y que no admiten ninguna duda, ¿no? de qué es lo que se trata, ¿no? Bueno, pues ese es un punto que conviene tener muy presente para no caer en la simplificación y no incurrir pues, en ese error que dice el Papa Francisco de descartar la presencia de lo espiritual, preternatural, o sea, de lo diabólico, por el hecho de que existan perturbaciones. Porque el Papa siempre decía, no olviden ustedes que en unas veces los demonios aprovechan la fragilidad psiquiátrica, la fragilidad psicológica del interesado para atacar. Pues son perezosos y van a lo fácil. Y otras veces provocan ellos esas alteraciones con sus perturbaciones preternaturales. O sea, a una persona que esté siendo machacada en este orden, pues hombre, que mantener el equilibrio tal, haría falta pues una fortaleza y que no es frecuente, ¿no? Y que muchas veces pues no sucede así, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente. Bueno, este es un punto que ya digo que conviene no simplificar. O sea, todo lo que sea la simplificación es mal asunto. Un segundo punto es el de discernir no ya entre lo psiquiátrico y lo preternatural, sino entre lo preternatural y lo sobrenatural. Que esta es otra cuestión pues, muy importante, porque a veces, simplificando, por falta de experiencia, podemos caer en el error
de que nos olvidemos de que una persona que realiza una acción de curación, pues a lo mejor no es simplemente que tiene una facultad natural. Para ver, esa facultad natural, ¿qué es? ¿Viene de Dios o viene de los diablos? Esto es lo que hay que discernir para no equivocarse, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es donde vamos a entrar ahora. El discernimiento entre lo sobrenatural y lo preternatural. Luego hablaremos también del discernimiento entre los espíritus y los difuntos, que hay unas pautas para hacerlo que son clarísimas. Entre lo sobrenatural y lo preternatural. Sobre todo nos centraremos en los dos aspectos que pueden presentarse. Realizar curaciones extraordinarias y conocer cosas extraordinarias, fuera de lo común. Entonces, esto viene de Dios, es un taumaturgo, es un santo, o es una persona que está haciendo un milagro, o esto viene de los demonios. Una persona, por ejemplo, se considera sobrenatural lo que excede toda naturaleza, la angélica y la humana. Por ejemplo, crear una sustancia de la nada. Eso no lo puede hacer un ángel. Resucitar un muerto, dar vida al que ha muerto. Curar instantáneamente una enfermedad profunda o conocer el futuro. Eso excede las posibilidades de toda naturaleza creada, no solo la humana, sino la angélica. Por tanto, estaríamos ante algo sobrenatural. En cambio, es meramente preternatural lo que sobrepasa la capacidad de los hombres, pero no la capacidad de los ángeles. Provocar visiones, locuciones corporales o imaginarias, sonidos, ocultarnos objetos materiales. Pues no desaparece, ¿no? Algo, ¿no? Y está ahí, pero ha desaparecido, o lo han transportado a otro sitio. Transportar, suspender los cuerpos, un poltergeist, curar enfermedades no irreversibles que podría curar un médico, pero que el demonio pues cura con su acción directa sobre los puntos neurálgicos de la persona, ¿no? Aprovechar su mayor información y el conocimiento de cosas ocultas a los humanos para hacer una predicción de acontecimientos futuros. Por ejemplo, un demonio, o sea, un brujo, pues le dice a una persona, un tarotista, pues en tu familia va a morir dentro de 3 meses alguien muy cercano a ti. Entonces, el demonio sabe que hay una persona de la familia que está gestando un cáncer, que su pronóstico es que dentro de 3 meses acabe con la vida del interesado. Entonces, si no se descubre, pues ese cáncer, pues la persona va. ¿Eso es algo sobrenatural? No, porque los ángeles conocen ese tipo de cosas. Pero si es algo sobrehumano, nos excede, se podría conocer a través de las tecnologías, pero como no se ha sabido que esa persona esté mal, no tiene síntomas, pues, y el momento en que empiece a tenerlo ya no tendrá remedio, ¿no? O sea, son cosas, hay que distinguir. Y es trascendental porque nos podemos encontrar de todo en este ministerio. Y hay que distinguir lo que tiene un origen sobrenatural de lo que es meramente preternatural y procede de los demonios. Dice San Pablo en la 2 Corintios 11:14 que no olvidemos que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz para engañar a los hombres. O sea, y te hace predicciones, y por eso, claro, cuando a mí me vienen, padre, pues hay una persona, hay un grupo, que hay una persona que tiene revelaciones privadas, y digo, bueno, yo no descarto, si Dios se quiere revelar y tal, pues no le voy a poner puertas al campo, ¿no? Como le pasó a un obispo, no voy a decir el sitio para no ponerlo en evidencia, pero bueno, la sede romana lo quitó las facultades sobre ese fenómeno. Estaba viendo en su diócesis pues unas revelaciones privadas y que han sido muy importantes, y entonces pues prohibió a la Virgen aparecerse en su diócesis. Digo, bueno, ya es que se le
se le han cruzado los cables. Pero claro, llegar a ese nivel de despropósito pues es un poco pretencioso, ¿no? Pues no, o sea, yo no voy a decir que no puedan haber este tipo de revelaciones, pero ojo, que no es oro todo lo que reluce y que muchas veces Satanás se disfraza de ángel de luz. Por eso hay que discernir. Entonces, sí, por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿qué pasa ahí en ese grupo? ¿Qué pasa con este vidente o esta vidente? ¿Qué tipo de cosas promueve? ¿Hay protagonismo en ese vidente? ¿Cobra? ¿Saca dinero? Tal, o sé qué, se ha creado un negocio alrededor de todo eso. O sea, hay que discernir porque en estas cosas Satanás puede aparentar, Satanás o los demonios, y no ser esto. Entonces, pues ya digo que hay que separar y discernir lo que es un taumaturgo o un curandero ocultista. Además de los milagros, que es algo sobrenatural, hay curaciones y liberaciones que exceden el poder de la naturaleza. Los ángeles tienen un conocimiento, una capacidad de influir en la materia muy superior a los nuestros, y los ángeles bienaventurados respetan los planes de Dios, pero los ángeles condenados, con tal de hacernos confundirnos, pues no, y pueden provocar curaciones o revelar cosas ocultas que desconocemos. Los curanderos ocultistas es lo que sucede. Los que practican la adivinación es lo que sucede, y otras formas de brujería. Entonces, estamos hablando de fenómenos preternaturales que superan al ser humano, son sobrehumanos, pero no son, y están por encima de nuestra naturaleza, pero no son sobrenaturales, no son de Dios, porque no sobrepasan las capacidades de la naturaleza angélica. Entonces, insisto en eso, porque entonces un curandero ocultista, y lo estoy hablando de un osteópata, es un señor que sabe manipular los huesos y tal, lo que ahora hacen los quiroprácticos después de 5 años de carrera o 6 años de carrera en muchos países, en Estados Unidos, por ejemplo, tiene los mismos créditos que medicina. Bueno, pues hay gente que por tradición pues saben tal, pues entonces, pues gente que practica la medicina natural, piensen cómo Benedicto proclamó doctora de la Iglesia a Santa Hildegarda de Bingen del siglo X, que tenía revelaciones de Dios que le decía las propiedades naturales de determinadas plantas, de determinados elementos de la naturaleza, de determinados minerales. Y bueno, la medicina Santa Hildegarda es eficacísima. Yo la he empleado para mi problema de divertículos cuando tuve 2 afecciones graves, justo hace 1 año. Entonces, y la última vez que me vio el médico, pues dijo, ahí va, se ha curado su intestino, no hace falta que lo operemos, ¿no? Y había estado tomando las cosas, las pautas de la medicina Santa Hildegarda con un médico que me llevaba en este tema, y aparte, en fin, de no hacer barbaridades, ¿no? De cuidar una dieta, pues espero que el médico se sorprendió, porque no era normal que desde el 24 de septiembre en que me hicieron aquel TAC, hasta 6 meses después, pues que se hubiera recuperado el intestino de esa manera llamativa, ¿no? O sea, eso, hombre, yo creo que ahí pues el Señor me ha ayudado mucho, la Virgen me ayuda, pues se lo he pedido, mucha gente ha pedido por mi salud, pero que esa medicina natural ha favorecido y ha propiciado el que eso se pueda. O, por ejemplo, cosas que puede hacer la medicina natural, por ejemplo, la medicina china, la acupuntura, que de suyo es buena. Lo que pasa es que te puede tocar un acupuntor que sea hinduista y te haga unas invocaciones y te contamine. Pero por eso hay que mirar a ver quién es el acupuntor, ¿no? Pero la medicina china es una medicina que activa determinados puntos neurálgicos del organismo, como la reflexología, tal, puntos del cuerpo que contribuyen a que se provoque una curación. Yo me acuerdo de una monja que tenía una neuralgia de trigémino gravísima. Entonces, un amigo mío cirujano, que se había ido que es el jefe ahora de la medicina del dolor en Córdoba, la ciudad de España, pues este hombre se fue a China porque él vio que había enfermedades que la medicina occidental tenía mal pronóstico, y en cambio con la medicina china pues se trataba muy bien. Entonces estuvo 3 años yendo esto, aprendió la acupuntura y entonces sumó esas técnicas a su unidad del dolor con unos grandes resultados. Yo recuerdo a esta monja, que era la vicepriora
de un monasterio carmelita, pues que la pobre lo pasaba fatal y que a partir de los tratamientos de acupuntura, pues se sanó muchísimo, ¿no? Porque ese dolor pues remitió y tal. O sea, bueno, pues eso son cosas de medicina, de la medicina, que va provocando una sanación paulatina. Pero esto no es repentino, ni puede sanar de forma repentina un organismo ya irrecuperable, que eso es lo que sucede en los milagros. Por eso la Iglesia, antes de declarar si una cosa es un milagro, dice, bueno, esto se puede conseguir de manera natural, tal, pues si es de manera, entonces no es un milagro. Es un favor que Dios le ha hecho a esa persona, pero no es un milagro. Por tanto, hay que discernir si es una curación extraordinaria o solo ordinaria, si es una curación repentina o se produce de forma paulatina, si la curación es definitiva o es efímera. Porque si hay una recidiva, es que no ha sido una curación sobrenatural. Y además, si el sanador crea adicción en el paciente, lo hace dependiente de su persona, o por el contrario, no, el sanador pues es un instrumento y desaparece. Entonces, los curanderos crean dependencia porque obtienen el favor a través de los demonios y negocian siempre en beneficio de los demonios. Entonces, le quitan un problema a una persona, pero le ponen tres. Cuando esa persona que se ha recuperado de ese problema empieza a notar los nuevos problemas, dice, Iba, pues yo cuando tuve un problema fui al sanador y me lo quitó, pues voy a ir de nuevo. Y entonces va por esos otros problemas, se los vuelve a quitar y le mete más. Y cada vez está peor y cada vez más condicionada, más atada, más adicta, más dependiente del sanador. Jesucristo pues no lo hacía así. Jesucristo expulsaba a los demonios, curaba, y entonces pues por eso esas acciones instantáneas, decisivas, son signo de la acción de Dios, que es Dios de vivos y no de muertos, y que, como recordamos hace domingo, y que quiere la sanación integral de sus hijos, los hombres, ¿no? Pues persona que se acercaba a él, Cristo los curaba. Otro elemento para discernir si se trata de algo de Dios o no es, como decía el Padre Amor, que tenía mucha razón, es si el sanador está dominado por los dos primeros pecados capitales. Los otros es más difícil saberlo en el momento. Si es una persona lujuriosa, irada, glotona, eso más pertenece a su vida particular. Pero la soberbia y la avaricia, eso sí que es tajante para discernir. Si un curandero busca protagonismo, si actúa de forma despótica, arrogante, o por el contrario, si se lucra de lo que ofrecen los enfermos que atiende, no, yo la voluntad, pues entonces eso no es de Dios. Dad gratis lo que gratis habéis recibido. Que recibe un carisma, lo tiene que ejercer con humildad, con discreción, y no beneficiarse jamás de lo que ha recibido gratuitamente de Dios. Porque los carismas no se dan al beneficio del que los recibe, sino al beneficio de los demás. Y por tanto no hacen santa a la persona que los tiene, sino que es un servicio para los otros. Que una persona que tiene ese carisma puede echarse a perder. Recuerdo de unas relaciones privadas que hubo aquí en España, en el sur en Andalucía, y entonces de ahí hubo un grupo de personas que siguieron siendo fieles, que trataron a Dios, que vivieron su fe. Yo conocí a algunos de ellos y era gente muy buena, muy recta, y otro grupo creó una secta. Y habían recibido las mismas revelaciones privadas, ¿no? Pero unos crearon una secta y otros, pues, por el contrario, se hicieron un pequeño grupo de oración y tal, y eso. Entonces, por eso digo que hay que discernir. Cuando los curanderos ocultistas realizan algo, es porque manejan energías diabólicas, que son sobrehumanas, son angélicas, de los diablos. A lo mejor no lo hacen de forma explícita y muchas veces ni siquiera son muy conscientes de ello, y limitándose a gestionar un poder que han recibido muchas veces de forma ancestral, por cuestión familiar, pero no están haciendo un milagro. Y a quienes están recurriendo es a los demás. Otro caso es el de la profecía o adivinación, pues que es algo semejante a los profetas y los adivinos, la diferencia que hay entre uno y el otro. Un
un demonio no conoce el futuro. Dios sí que conoce el futuro y puede revelarlo a través del don de profecía. Pero un demonio, si lo que sí tiene es más conocimiento que los hombres y puede realizar predicciones más certeras que las nuestras, porque al no estar limitados por el cuerpo, poseen mucha más y mejor información. El demonio sabe lo que está pasando aquí, lo que está pasando en Nueva Zelanda. Un demonio pues tiene mucha información, conoce los antepasados, lo que le ha sucedido, las herencias que tiene esa persona, tiene una visión global mucho más completa de la persona que la que podamos tener nosotros. Y por eso pues pueden realizar predicciones. Es decir, ya he dicho, una persona empezó a gestar un cáncer y predecir el fallecimiento de esa persona que no se conoce que lo tiene, puede, como le pasaba a la pitonisa de Filipos, que conseguía a sus señores pingües beneficios hasta que Pablo le expulsó el demonio y ella perdió esa habilidad de adivinar. A Pablo y a Silas le había dicho la verdad, pero ese conocimiento procedía del diablo, ¿no? Ahora bien, fiarse de esas predicciones es un craso error. Primero porque los diablos son mentirosos. ¿Y qué quiere decir? Que en un determinado cosa concreto, aún sabiendo lo que va a suceder, puede interesarle jugar con la persona y decirle algo diferente que la lleve a cometer graves errores. Después, porque otras veces hay cosas que los diablos no saben, pero sí pueden aprovechar el poder que les da el ser invocados para realizar un maleficio. Entonces, una persona que va al tarotista, ella no sabe que se está poniendo vulnerable a que el tarotista le haga un maleficio. Te va a pasar tal cosa. Como siempre cuento de un muchacho pues bien parecido, deportista, tal, que le dijeron hasta el año 2020, o sea, el año pasado, no, el año 2020 vas a conocer una chica que se va a interesar por ti. ¿Qué le estaba diciendo? Que le estaba haciendo un maleficio para que hasta el año 2020 no pudiera conseguir el interés de ninguna mujer. Y claro, él estaba asombrado, todos sus amigos se lo decían, oye, vamos a la discoteca y como no sé cómo lo llaman allá, el antro, me parece, en México lo llaman los antros, en fin, como se llame. Pues van a eso, a estos locales y tal, y parece como si fueras invisible, no te echa cuenta, tal, y oye, y resulta pues que podrías a lo mejor resultar más atractivo que otros compañeros que vamos contigo, ¿no? Y sin embargo, pues no, ¿no? O sea, no hay que dejarse seducir y por eso hay que distinguir entre la persona que tiene palabra y conocimiento, que la persona que tiene el don de profecía, de la persona que está afectada por los demonios y que por eso tiene una sensibilidad especial para detectar su presencia en lugares o personas, o tiene conexión con los difuntos, o entonces el que recibe el carisma de conocimiento de ordinario no suele verse afectado por esa información que recibe. En cambio, los que tienen mediunidad, se puede decir que padecen esa información, ¿no? Que padecen, entonces, bueno, pues hay que saberlo, ¿no? Para distinguir, ¿no? Lo mismo, pues hay que distinguir entre liberaciones que se operan en el nombre de Jesús y liberaciones aparentes que se practican, la llamada magia blanca. La magia blanca es tan oscura como la magia negra. Lo que pasa es que se llama así porque no busca dañar a nadie. La magia negra es para hacer un daño, hacer un perjuicio a alguien, pero toda magia es oscura porque lo que hace es invocar explícita o implícitamente a los demonios. Y la peor, quizás, magia blanca sea la santería, que lo que hace es realizar magia con signos cristianos. Entonces desconcierta a la gente, porque la gente dice, estoy en terreno bueno, porque aquí hay un Sagrado Corazón y aquí está San José, aquí está San Judas Tadeo, y resulta que son imágenes que han sido contaminadas, que han sido convertidas en fetiches y que están siendo utilizadas para dañar. A mí no se me olvidará cuando fui a bendecir una casa y resulta que el objeto que estaba organizando las perturbaciones para la persona era una imagen del Sagrado Corazón, que era familiar y que estaba causando, bueno, lo que le costó al hermano de la afectada
destruirlo cuando les dije que lo destruyeran, que hasta que no le echó agua bendita no se rompió ni una esquirla de la imagen, por más que le daba con una maza. O sea que ahora cuando le echó agua exorcizada, ¡guau! La imagen se desmoronó. Era de escayola, pero no le afectaba para nada una maza de hierro, ¿no? De acero, no le afectaba para nada. Bueno, o sea que ojo a las personas que tienen actitudes especiales, ¿no? Porque pues hay que ver de qué estamos hablando, ¿no? Si es una persona que tiene palabra de conocimiento, lo cual pues viene muy bien en el ministerio exorcístico porque el Señor revela cosas, ayuda, tal, pero o personas que tienen percepciones especiales porque están afectadas por los demonios. Pues ojo, que, por ejemplo, me he encontrado con muchos casos y podría citar lugares, pero no lo voy a hacer como es natural, de exorcistas que utilizan a poseídos para averiguar qué demonio tienen delante. Eso es lo peor que se puede hacer. Primero, porque los demonios engañan. Segundo, porque se produce una interactuación de los demonios de la persona que se está utilizando y de la persona a la que se va a exorcizar. Y entonces acaban peor todos. Aunque uno a lo mejor haya averiguado pues, que es fulano, mengano, pero a veces mienten, porque los demonios son mentirosos, es lo primero que hay que saber. El ritual siempre dice eso, el ritual antiguo, que dice, ojo con las preguntas que se hacen, porque los demonios mienten, su papel fundamental es engañar. Entonces, por mucho que le digas el nombre de Jesús, que te diga la verdad, ellos son maestros de la restricción mental, y con la restricción mental te pueden confundir, porque no somos tan inteligentes como ellos. El Papa lo dice constantemente, dice, no habléis con los demonios no se habla con ellos. Bueno, finalmente vamos a referirnos a esos dos, cómo discernir los demonios de las almas de los difuntos que pueden aparecer durante el ejercicio del ministerio exorcístico. Vamos a dedicar poco tiempo porque faltan pocos minutos para terminar la charla. Este es un punto que conviene tenerlo muy claro. Vamos a ver, en la exorcística europea tenemos un problema, que es que el Padre Amor, que es un santazo, un tío estupendo, espero que se inicie su proceso de beatificación y un hombre, pues eso, que se dedicó heroicamente durante muchos años con el padre Cándido Amantini, su maestro, el exorcista de Roma, y luego él, que fue el que le tomó el relevo en los tiempos en que no había ningún exorcista en toda Europa apenas, y todo el mundo le mandaba los casos graves allí a Roma, y el hombre pues veía de todo. Bueno, pues el Padre Amor hasta el año 96 tuvo la opinión de que no existían conexión con los muertos, que los muertos no hablan, como dicen las películas del oeste, y es verdad, muertos no hablan, salvo que se produzca el fenómeno de la película. Pero el Padre Amor, pues él pensaba que no, y que cuando había fenómenos de este tipo se debía a que los demonios aparentaban ser difuntos, pero no eran personas humanas que fueran difuntas. A partir del año 96 publica un libro, se llama Psiquiatría y Exorcismo, donde dice que es tal la cantidad de testimonios que le han llegado y las experiencias que él mismo ha tenido que ha cambiado de parecer. Pero ya los exorcistas italianos, que luego condicionaron a toda la exorcística europea, pues eso ya no les llegó, no llegaron a registrarlo, y entonces pues siguieron pensando que no existen las almas perdidas. Yo esto me lo he encontrado muchísimo en Europa, y entonces, claro, cuando ya les dice, oye, pero tú no has leído esto del Padre Amor, tú no has visto que tal, y luego cuando esto, o sea, que él cambia totalmente de parecer. Lo que pasa es que él no era teólogo, y entonces pasó a mi modo de ver, del error de negar la existencia de almas de difuntos que a veces se personan en las oraciones de liberación o en los exorcismos, pasó a caer en otro error, que es la doctrina intermediacionista. La doctrina católica dice que no existen estados intermedios, que cuando uno muere no hay nada más que. Dice en la Carta a los Sabios, statutum ex hominibus semel mori. Está establecido que muramos una sola vez, dice la Neovulgata. Et deinde judicium. Y después el juicio. O sea, una sola vez se muere y a continuación el juicio. Y por tanto,
no hay personas que mueran y no sean juzgadas por Dios y que esperen al juicio universal a ser juzgadas. Como dice la doctrina intermediacionista, que fue condenada en 1320 y pico por el Papa Benedicto XII. Entonces, fue condenada en la bula Benedictus Deus, y entonces diciendo que no, que la enseñanza, la doctrina católica, cuando morimos, o vamos al purgatorio, o vamos al cielo, o vamos al infierno. Y somos juzgados en el momento de morir. Otra cosa es que la persona, por su situación de luz o de oscuridad, perciba ese dictamen, ese juicio de Dios. Que puede ser que no lo perciba y tarde en tiempo necesite una propedéutica hasta que se aclare. Y eso es lo que sucede con personas que mueren sin haber aceptado su muerte, sin haberse sentido aceptados, habiendo sido asesinados, una interrupción abrupta de su vida, un accidente. Hay personas que mueren sin haber resuelto problemas en la familia y que no se perdonan y no son capaces, ven el lío que han provocado y tal. Bueno, pues ese tipo de situaciones pueden provocar que alguien que ha fallecido no acepte la muerte y que quede apegado al mundo de los vivos. Entonces, cuando esa persona se encuentra con alguien, algún vivo, que tiene mediumnidad, es decir, que ha sido atacado por los espíritus, los demonios de muerte, se puede producir esa conexión, que es preternatural, que no es natural, que no es buena, y que hay que pedirle a Dios que eso desaparezca y que libere de eso. Pero hay que saber pues, que nos podemos encontrar con demonios o con almas, también incluso de condenados, que sean invocados por los brujos para dañar con más fuerza, tener más poder para hacer daño a la persona a la que se está maldiciendo. Y eso también puede suceder. Pero lo más frecuente, yo me he encontrado con condenados, e incluso pues me acuerdo estando acompañado por una persona con palabra de conocimiento, me dijo, padre, esta persona está ya condenada, no rece usted por él. Porque, entonces, pues, pero lo más frecuente es que uno se encuentre con almas de difuntos que están en el purgatorio, en la oscuridad. ¿Qué pedimos para nuestros muertos? Decimos, Señor, dales el descanso eterno, que tengan paz, y brille para ellos la luz perpetua, que tengan luz, porque el gran problema es o no tener luz o no tener paz. Y pues hay que, por eso, pedir por ellos para que puedan encontrar el descanso y la luz y se encaucen en su purificación. A veces esas almas son almas incluso, me he encontrado, no raramente, de gente inocente, de niños, de bebés abortados, de bebés con la píldora del día después abortados con 2 días de vida y que saben perfectamente que han sido abortados y no encuentran el descanso eterno porque no se han sentido aceptados y porque tienen un resentimiento contra sus papás y contra el farmacéutico, contra el médico, que mientras no lo superen no pueden encontrar ese descanso. Entonces hay que ayudarles a perdonar. Es de las cosas, de esas satisfacciones más bonitas que uno tiene, cuando un alma de estas que está atormentada le ayudas a perdonar. Y yo a los bebés siempre le decía que porque no querían perdonar, y siempre le decía, vamos a ver, ¿tú quieres que esa persona, tus papás, vuelvan a hacer eso con otro? Yo no. Y dice, pues entonces, para facilitar que Dios los convierta y no darle poder a los demonios, tienes que perdonar. Y entonces lo aceptaban y perdonaban. Y en cuanto perdonaban, ya se iban con el Señor a través de la mano de la Virgen, de su ángel de la guarda, situaciones muy bonitas, muy bellas, ¿no? ¿Y cómo discernir? Pues es muy sencillo, porque es que, vamos a ver, un demonio se asperja agua bendita, exorcizada, y sale, le abrasa, le quema, se pone como un basilisco, un alma del purgatorio. A veces son almas muy agresivas, que tienen todavía, el pecado está todavía muy arraigado en ellas, ¿no? Y tienen que purificarse la consecuencia de sus pecados. Pues, pero Dios, que conoce el corazón, sabe que se abren a la misericordia y los ha salvado, ¿no? Bueno, pues a veces, cuando un alma del purgatorio le echas agua bendita, es como un bálsamo. No se van.
Y si no se van, dice, ojo, que esto no es un demonio. Aquí hay un fenómeno que los demonios están provocando, la mediumnidad, por eso hay que hacer dos cosas. Una, rezar por el eterno descanso del difunto, y dos, reprender a los demonios para que se rompa la mediumnidad, la conexión entre el mundo de los vivos y de los muertos. En ese caso, en ese lugar, en esa habitación, en esa casa o en esa persona que tiene mediumnidad. Puede ser una casa, puede ser un objeto que se invoca, en fin, en lugares donde se ha hecho espiritismo, que se invocará a los muertos, ¿no? Entonces, pues ese es el punto. Los demonios, ante el agua bendita, se ponen como... Los demonios no están dispuestos a rezar. A una alma de estas le dice, mira, vamos a rezar. Y lo acepta. Un demonio no se arrepiente jamás. Un alma de estas está con un sentido de culpa, muy apesadumbrada, muy arrepentida. O sea, son situaciones completamente heterogéneas, ¿no? Y entonces, pues, claro, siempre digo que es que, pues, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, que confundir un demonio con un alma del purgatorio, pues es un error de bulto. Por eso, claro, de lo que se trata es eso, de discernir. Hay en la historia de la Iglesia ha habido personas que han recibido el carisma de sanar, como por ejemplo Eugenia von der Leyen, de la primera mitad del siglo XX, María Simma, pues que han tenido ese carisma de ver las almas. Luego hay muchos testimonios en la historia de la Iglesia, por ejemplo, Santa Perpetua del año 180, San Gregorio Magno, San Pedro Damiani, San Estanislao de Cracovia del siglo XI, San Nicolás de Tolentino, Santa Catalina de Génova, Santa Teresa de Jesús o de Ávila, Santa Margarita María de Alacoque, Santa Crescencia de Jos, la Beata Ana Catalina Emery, la Beata Isabel Canon Mora, Santa Gema de Galgani, Santa Faustina Kowalska, San Pío de Pietrelcina, que han dado testimonio de la existencia de estas almas perdidas, ¿no? O errantes, que se llaman también. El ritual anterior, que como saben, Benedicto, con esa actitud inclusiva, ¿no? Pues de que se pueden usar y complementar los dos rituales, el de 1998 y el de 1614, pues ese ritual dice en la segunda exorcismo, dice, te exorcizo a todo espíritu, toda incursión del adversario, todo fantasma. O sea que parte de la base de esto, ¿no? Bueno, hay mucha gente que hemos dado desde el Padre Amor, de testimonio de esa existencia. Yo desde luego me lo he encontrado repetidamente y les puedo asegurar que no son demonios, sino que son distintos. Cuando uno tiene experiencia de lo que es un demonio, enseguida ves la presencia, mientras que estas personas, aunque puedan ser muy desgraciadas y esto, pues, sin embargo, no, es decir, no tiene nada, o sea, no son almas que estén condenadas. Dice el Salmo, el capítulo 24 de Job, dice, desde la ciudad gimen los muertos. El herido de muerte pide auxilio y Dios parece sordo a su oración. Otros hay rebeldes a la luz que no reconocen sus caminos ni frecuentan sus senderos. Y son personas desconcertadas, frustradas, adultos o niños, ¿no? Y Ratzinger, pues en su escatología sobre la muerte y la vida eterna, da unas pautas, igual que von Balthasar, ¿no? Que además con esa experiencia de Adrián von Speyer, esta mística, va dando pautas de lo que pueden ser precisamente ese estado en que se encuentran estas almas. En la Biblia pues aparecen momentos en los que se invoca a los muertos, cuando invocaron a Samuel, o sea, que esos son fenómenos que se pueden producir. En cualquier caso, yo lo que quería insistir es que estas almas a las que hay que ayudar a perdonarse y a perdonar, aceptar su situación, alcanzar la luz y la paz, es algo, esa luz nunca la aceptarán los demonios.
Y los demonios no reconocen sus pecados, no piden perdón, no oran, no son humildes, no reconocen a Jesucristo como su Señor, a una alma de estas sí, ¿no? Y como a su Dios. En cambio, estas almas, pues sí que reconocen todas estas cosas, ¿no? Entonces uno puede tener esa certeza de que está ante otro fenómeno, ante otra realidad. Bueno, pues no me alargo más porque me he pasado 10 minutos de la hora, pero pues ahora pues estoy abierto a las preguntas que puedan plantearse. Muchas gracias, Padre Javier. Usted nos ha dejado claro que existe la acción sobrenatural, que es la acción de Dios, que nosotros podemos constatar que también ocurre a través de personas, ¿no? Por ejemplo, un taumaturgo. Existe la acción preternatural, que es la de los ángeles, de Dios, los demonios y también de almas de difuntos, que también pueden interactuar con nosotros, los vivos. Y por último está la acción natural, que es la nuestra. Nosotros estamos en la naturaleza física. Entonces, a partir de esto, damos la palabra para quien quiera comentar o hacer alguna pregunta. Padre Carlos de Jesús, por favor. Buenos días para todos. Padre Javier, estoy metido en un lío terrible porque imagínense que es el día de la fiesta de San Pedro y San Pablo, yo estaba confesando, vino una parejita, cuando la señora se sentó a confesarse, pues inmediatamente salió un ruido como de perro rabioso de su boca. Y claro, yo me paré y le dije, pues me impresionó un poquito, pero yo le dije, mira, yo creo que tienes que ir al exorcista. Entonces me dijo, no, es que ya fui. Y él no me quiso atender y bueno, y yo le dije, pero entonces ve donde el obispo auxiliar. Me dijo, ya fui. Y él me dijo que fueron del exorcista. Entonces le dije, bueno, pero hay uno delegado, otro que se llama tal padre, vaya allá, ya fui. Pero no me quieren atender y decían, no te puedo creer eso. Le dije yo, no, dime qué pasa, para que ellos no tengan que ir a atender algo tú has hecho o algo no le has dicho. No, sí, ellos me preguntaron muchas cosas, llené unos papeles, pero... Y yo le dije, pero ¿por qué estás así? O sea, mira que no tienes ni dominio propio, o sea, no estás bien, tienes algo dentro. No, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. Y le decía, no, pues yo tampoco te creo. Y le decía, yo no me voy a desgastar contigo. O sea, ¿cómo así que no has hecho nada y mira cómo estás? Y vienes con tu marido, que lo veo oscuro también. Entonces, cuando yo le dije que no la atendía, si ella salía con esto, que no ha hecho nada, ella se puso a llorar amargamente y me dijo, me estoy volviendo loca, ya el último personaje donde fui me dijo que me internara en una clínica psiquiátrica y bueno, a mí me dio dolor y yo dije, bueno, entonces los saqué afuera del templo, empecé a hablar con ellos, pero los tuve que presionar, padre. Yo decía, no, dígame qué han hecho. Entonces, dígame la verdad o si no, me pongo a orar con ustedes y les canto la tabla. Entonces empezaron a decirse los pecados ella a él. El que pasa es que él me llevó donde un brujo y bueno, y después que él ve pornografía todas las noches. Imagínese, padre, ella practicó yoga durante 3 años. De ahí empezaron los problemas. Ella fue infiel. Después de eso, empezó con unos malestares de estómago. Todo empezó con unos malestares de estómago. Después fue a donde una persona que practica Requiem. Entonces le hicieron una sesión de curación de Requiem. Y después de eso fue a donde un chamán. Después de eso fue a un médico bioenergético brujo que le dijo, usted tiene espíritus, pero yo no se los puedo sacar. Entonces, tienen una cantidad de cosas, padre. Esa mujer lloró amargamente. Yo no sabía qué hacer, si llamar a mi obispo, si llamar a los 2 exorcistas que me metieron en el equipo de discernimiento con ellos. Y decía, Dios santo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me puse a orar. Y yo le hago una pregunta, padre Javier. Bueno, yo llamé a una familia de oración, un señor que es robusto son, y a otro que reza mucho el rosario, y le dije, ¿por qué no vienen? Intentamos hacer una oración de liberación, no exorcismo, les dije, como para descubrir qué pasa aquí. Entonces yo me arrodillé, expuse Santísimo, prendí todas las velas y yo le dije a nuestro Señor, hoy es día de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Si usted me está mandando este tipo de cosas, deme el valor y el coraje de no tener miedo, porque si yo siento miedo, yo no voy a cargar con esto tan pesado. Y yo siento que me liberé del miedo. Y hice una memoria. Yo quiero saber si lo que hice, lo hice bien, Padre Javier.
Entonces, ¿qué hice? Además de ponerle Santísimo, bueno, hice la memoria de mi arzobispo, que yo, el día de su cumpleaños, yo le invité a almorzar y estando a solas con él le dije, Monseñor, usted ha aceptado que yo haga parte del equipo de los sacerdotes que apoyen al exorcista. Si usted a mí me da de palabra, usted me respalda, usted me autoriza para que yo haga eso, si usted me lo autoriza, no quiero decreto, le dije, no, de palabra, con solo que me diga de palabra, que usted me autoriza, que yo apoye y que en este tipo de cosas, en discernimiento, que yo pueda apoyar al Padre, yo me meto en esto, si no, no. Entonces, el Monseñor me dijo, tienes todo mi apoyo y toda mi autoridad. Bueno, en memoria de eso, vino la señora, empezamos a hacer el tema, apenas yo expuse el Santísimo, empezó a gritar y a gritar y a gritar. Y bueno, yo hice las oraciones correspondientes que manda la iglesia y de repente ya me vine sobre ella para hacer oraciones de liberación y eran muchos espíritus y había entre esos espíritus una bruja que gritaba, que decía, yo allá la voy a matar y de aquí no salgo y de aquí no salgo. Y en un momento dado yo cogí el Santísimo y me lo traje hacia ella y se lo puse cerca del estómago y gritaban y gritaban y empezaron a salir muchos nombres de personas. Y yo le dije al marido, ¿quiénes son? Entonces, anote los nombres. Padre, salieron alrededor más o menos como de 14 personas. Y sí vi que sí hubo liberación, o sea, sí hubo liberación de espíritus, pero vi que concursaban almas, que concursaban demonios, y hubo uno ya al final de eso, porque eso fue, que decía que era Satanás. Yo no hice preguntas, yo simplemente lo que hacía era las oraciones que se hacen para que el Señor mismo me dirigía a él para que la liberara. Y yo sentí que iban saliendo, iban hablando, iban saliendo, pero yo paré eso un momento y le dije a ella, ahora en adelante tienes que hacer un gran trabajo. Le dije, tienes que volver a hacer una buena confesión porque no la has hecho. Porque mira que has practicado Reiki, yoga y no te has confesado de eso. Has hecho esto, lo otro y no te has confesado de eso. Entonces yo la puse que preparara una buena confesión y le dije que después de esa confesión tenía que ir a misa todos los días y comulgar. Y le dije también que tenía que ser la adjuración que usted me regaló a mí, que yo la hice, de la idolatría. Le puse la tarea y le puse la tarea de perdonar supuestamente que es una persona, un noviazgo que ella tuvo, dice el marido actual de ella, que ella tuvo y que por haberlo dejado, el tipo le echó algo, que ella tiene un problema en el estómago. Ella vomitó algunas cosas en el momento del transcurso de la liberación, pero, bueno, yo le puse tareas y le puse ejercicio de perdonar, de rezar el rosario en la mañana, en la noche. Le puse que la confesión ya la hizo y ahorita está viniendo a misa todos los días, pero ella quedó como tan entusiasmada con el tema y ella pensó que es que ella se iba a liberar ya. Y le dije, no, mija, aquí hay un problema gravísimo, que hasta que usted no perdone, usted no haga procesos de reconciliación y procesos de conversión, porque es que ustedes no se han convertido. Y mientras no asuman un proceso de conversión, no habrá liberación. En eso los tengo, Padre. En eso los tengo. Y usted piensa que si el obispo me dijo a mí, pues él me quiere como un hijo. Si él me dice sin darme esto, ¿usted cree que sea prudente? Porque ella me pide que le ayude, que sea prudente, Claro. De todas maneras, ¿usted ha preguntado a los exorcistas que la han rechazado por qué no han seguido atendiéndola? Porque no les decía la verdad. Porque decía, o sea, porque me salió con el mismo cuento, no hemos hecho nada, no hemos hecho nada. Y le dije, oye, ¿cómo no has hecho nada? Ven pornografía todos los días. Está claro. Bueno, pues efectivamente, yo creo que es formidable todo lo que nos ha explicado, porque es lo que hay que hacer. Lo primero es eso, que dejarle muy claro, mira, no hay liberación sin conversión. Y no hay liberación si tú no vas sanando las heridas de tu corazón, es imposible, no te vas a liberar. Por tanto, esto es un proceso que es como la crianza del vino, lleva un tiempo y que todo depende de tu correspondencia a la gracia. Y lo más importante es que salgas de la mentira,
que es el aliado del demonio, que es el padre de la mentira. Y a partir de ahí, pues empezará con mucha paciencia y eso sí, poniéndole esos procesos, primero el de que se confiese, una confesión general, que empiece a vivir una vida cristiana, que abandone la vida de pecado, que quite todos los amuletos y cosas del mundo oscuro que tenga en su casa, que tenga en su poder, que se quite pues, los tatuajes satánicos que se haya hecho, que tal. Bueno, el segundo punto, pues que haga la abjuración del ocultismo y el perdón. Después habrá que pasarle a la sanación de su árbol genealógico y de seno materno. Luego la abjuración del racionalismo, luego habrá que ya meterle, y mientras tanto, o sea, pero eso son tareas que ella tiene que ir haciendo, la persona interesada tiene que ir haciendo como usted le ha dicho. Y luego usted va acompañando con oraciones de liberación, que como explicaremos el último día, lo que llamamos los primeros auxilios. Es decir, que no solamente está el exorcismo, a lo mejor al final, cuando usted haya hecho esa propedéutica de irle quitando, desbrozando, como en un iceberg que se ha derretido la parte principal, pues ya que podrá salir lo demás, ya se la pueda llevar al exorcista para que complete con el exorcismo determinadas liberaciones que a lo mejor uno, pues con los primeros auxilios, pues tarda más en realizarse, ¿no? Porque la oración de la Iglesia es muy contundente, ¿no? La oración oficial litúrgica del exorcismo de la Iglesia, pero que de las oraciones de liberación que usted está haciendo, pues son maravillosas y ya ve, está usted viendo, pues cómo están ayudando a confesarse, a convertirse, a salir de la mentira, a salir de la apariencia. O sea, yo creo que el Espíritu le está guiando en todo este proceso. Y su obispo le está apoyando y acompañando. Padre, una pregunta. ¿Y esos nombres que salían? Por ejemplo, hubo en eso que dio, es que esto te lo hizo tal persona. Y yo le pregunté a ella... Eso son muchas veces eso, ¿no? Que manifiestan personas que están implicadas, brujos. Cuando son brujos, lo que hay que pedirle a San Miguel que los reprenda, los encadene, los bloquee, los deje catatónicos psicoespiritualmente hasta que se conviertan. O sea, se les prohíbe el poder del sacerdote en ese sentido. Cualquier sacerdote es inmenso para parar la acción de los brujos pidiéndoselo a San Miguel, ¿no? Entonces, pues pueden aparecer, pero no es muy conveniente, como decía el ritual de 1614, que la persona sepa quién le ha hecho los hechizos, porque le va a generar un resentimiento muy grande. Entonces, es preferible, si uno se entera, vale, pero que es preferible no entrar por ahí, porque uno lo que sabe es que tiene tal hechizo, que tiene tal, y lo que tiene que hacer es perdonar a los que le han hecho daño, sin detallar demasiado. Ahora, si se sabe, pues muy bien, se reprenda a esas personas, se les prohíbe con el mandato sacerdotal que hagan daño y se cancela y nulifica todo decreto y todo hechizo que hayan podido proferir sobre esa persona. Pero padre, muchas gracias, Padre Carlos, por su intervención. Ahora, en honor al tiempo y a otras personas que quieren participar, le vamos a dar la palabra a Monseñor Francisco Javier y luego a María Pía. Padre Javier, gracias. Encantado. Estamos ya casi en la hora, así agradecer al Padre Javier. Yo me doy cuenta que realmente ha habido una gran audiencia y que se ha mantenido en el tiempo, incluso yo adelantando. Realmente, cuando hay un curso así de varias sesiones, se comienza con un buen grupo y después empieza a disminuir, así que realmente yo creo que ha habido un gran interés. Importante, como ya se insistió otras veces, que las intervenciones sean breves, ¿cierto? Y que sean más bien preguntas, porque queremos escuchar al Padre Javier la respuesta a las preguntas, más que comentar cosas, ¿cierto? Es consultar, dudas, preguntar, porque esas preguntas que quizás también nosotros tengamos puedan ser respondidas y eso responde a nuestras inquietudes. En ese sentido, ya nos queda prácticamente una pregunta, porque ya se nos acabó el tiempo. La señora Pía Rodríguez parece que tiene una pregunta, ya sabe, breve, ¿cierto?, para que podamos escuchar al Padre Javier. Sí, la hago al tiro. Mira, estoy muy interesada, en realidad tengo muchas preguntas, pero voy a hacer la fundamental para mí en este momento. Buenos días, Padre Javier, buenos días a todos.
yo quería consultarle si el hecho de que una persona rechace creer en Dios, así de manera voluntaria, es un cierto tipo de posesión demoníaca. No, la posesión se padece, no se vive gozosamente. Una cosa es la posesión moral, que diríamos, que es que una persona está identificada con los diablos y ella está en el lado oscuro. Y otra cosa es una persona que como consecuencia de acciones equivocadas de ella o de su entorno, está ahora padeciendo un poder de los demonios sobre su psique y sobre su soma. No sobre su voluntad, sobre su voluntad. Como decía el padre Carlos hace un momento, si la persona no se convierte, es imposible que se avance en la liberación y en la sanación. Pero no olvidemos que el pecado, que es causa de, aquí de lo que estamos hablando es ataduras físicas en la psique o en el soma, a nivel biológico, a nivel psíquico, como acciones preternaturales de los demonios. Entonces, una persona padece, un poseído, un obsesionado diabólicamente, un influenciado, un oprimido, un vejado diabólicamente, son personas que padecen esas cosas. Y ellos no las quieren, a ellos les gustaría liberarse de todo esto. Mientras que una persona satanista está en el lado oscuro, es satélite de Satanás. Pero ante una persona que rechaza completamente, así de plano, el no creer en Dios, ¿se puede hacer algo para ayudarla? Claro, claro, muchísimo. Se puede hacer muchísimo, interceder pidiéndole al Señor, a la Virgen, a los santos, a los ángeles, que su conversión. Y además, que toda influencia que tenga de su alrededor y en el plano personal, que pueda ser preternatural, que pueda ser diabólica y que le esté llevando esa actitud, que lo libere. Porque no olvidemos que cada actitud negativa que tenemos, de ordinario, tiene tres fuentes: el mundo, el demonio y la carne. El mundo, el ambiente, la familia, la educación que se ha recibido, tal. El demonio, acciones de los demonios, y la carne, la propia fragilidad personal. Entonces, cuando una persona está en una actitud así de negativa, seguro que hay influencias del mundo, del demonio, no solo de su actitud personal. Y entonces, con la oración de intercesión se le pide que su carne, o sea, su fragilidad, su actitud negativa, el Señor le ayude a convertirse, pero que lo libere de las influencias externas del mundo y del demonio, para que sea más fácil su conversión personal. Por tanto, la actitud, por ejemplo, de un padre de rechazar el amor de Dios, de rechazar la fe, ¿puede ser heredada por hijos? ¿O es una parte de la educación? Claro, sí, claro que influye muchísimo en los hijos. Los hijos se han criado en eso. A mí me decía una persona, mire, yo soy ateo porque me he educado en el más estricto ateísmo, ¿no? Entonces, pues nunca me han hablado bien de Dios, nunca he conocido a Dios, nunca... Entonces, y era una persona buena que tenía inquietud y que me pedía si yo podía rezar para librarlo de los ataques de los demonios. Y era un ateo estricto. Pero eso, o sea, claro que influye la actitud, los pecados graves de los padres, claro que influyen en los hijos, hasta la segunda o tercera generación, dice el Deuteronomio y el Éxodo. La última cosita, porque yo tengo un hijo que a mí me impresiona que él rechaza, desde jovencito rechazó la fe, aunque yo lo guié, le enseñé lo más que pude, él en un momento determinado lo rechazó de lleno. Y ahora lo que él siempre hace cuando está conmigo, siempre que está conmigo se burla de algo de Dios, o siempre hace un comentario burlón acerca o de la iglesia o de lo que yo estoy haciendo, etc. Pero siempre que está conmigo aprovecha para burlarse. Para eso tendría que hablar María Pía con usted personalmente para preguntarle qué ha pasado con la figura paterna. Porque de ordinario las personas que tienen esa aversión a lo religioso es porque le ha fallado la figura paterna. Ya. Pero eso no se lo puedo preguntar en público. Sí, pues. Ya. Y ahí veré cómo puedo hablar con usted en algún momento. Muchas gracias, padre Javier.
Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias también, María Pía, por su pregunta. Ahora, como ya estamos en la hora, pedimos que los que tienen la mano levantada puedan anotar su cuestión y la hagan en la próxima reunión, que nos quedan todavía 2. Monseñor Francisco Javier, por favor. Sí, bueno, la señora Pía puede contactarse con el padre Javier a través del padre Raimundo, ¿cierto? O también Bárbara. Ella tiene Ya, muchas gracias, monseñor. Padre Javier, muy agradecido porque, como digo, su curso, en vez de ir decayendo, ha ido tomando mucho brío, ¿cierto? Así que hemos ido de bien a mejor. En algunas partes se va de poco de mal a mejor. Aquí realmente de bien, mejor, mejorando. Así que muchas gracias y ha sido una cosa muy instructiva para todos nosotros respecto a lo que es esta pastoral de la sanación. Yo el domingo, o sea, el sábado que viene no puedo estar lamentablemente porque tengo un matrimonio. Se casan 2 jóvenes de 20 años, 22, 21 años, es un milagro, porque si se casan después de los 30. Entonces, y si es que se casan, porque realmente tampoco se están casando, así que el sábado, gracias a Dios, están casando a estos 2 jóvenes y me pidieron que yo fuera el que los casara, así que por eso no podré estar, pero como se está grabando, entonces lo veré después. Y esa clase sería muy interesante que usted la viera, monseñor, porque es sobre los requisitos para que en una diócesis esté bien organizado el ministerio exorcístico. Y eso le concierne a usted de manera muy especial. Ya, entonces voy a ver cómo se está grabando, y yo cuando no he podido, claro. Listo, sí. Y si ahí yo tuviera dudas respecto a eso, entonces me comunico directamente con usted, padre Javier, ¿cierto? Así es que, a su disposición, como siempre. Sí. Muy bien, entonces vamos a encomendarnos a San José. Ahí está la imagen, ¿cierto?, del San José, el niño y la Virgen, quien van huyendo a Egipto. A Egipto. Así que San José también nos ayude a nosotros en nuestro peregrinar por este mundo, y que, bueno, veamos que efectivamente, como dice la salve, es un valle de lágrimas, porque está el pecado causa tantas lágrimas, pero también ver cómo el Señor es providente, nunca falla, nunca le falló a San José, nunca le falló el Señor a la Virgen, y el Padre Celestial nunca le falló a Jesús, ¿cierto? Así que huyen, pero bajo la protección siempre de la divina providencia. Digamos a San José: salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Amén. Pueden. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Adiós, muchas gracias. Adiós a todos. Gracias, bendiciones. Adiós a todos. Gracias, Padre. Gracias a todos. Gracias. Bendiciones. Gracias, Bendecido día Padre. para todos. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. A mí me gustaría nada más hacer una preguntita pequeña a la